La actividad industrial registró un 4,4% de una caída en la actividad industrial. Es por eso que nosotros nos encontramos con Andrés Irigoyen, presidente de la Unión Industrial Chaqueña, y queríamos consultarle por qué desde la Unión Industrial Argentina auguran que este año va a continuar así y que recién el próximo año levantarían un poco estas cifras. Bueno, a ver, que el próximo año levanten la cifra es lo que esperamos que suceda. ¿Y por qué auguramos? Lo venimos planteando, ya lo venimos planteando hace un tiempo, o sea, por un montón de factores, ¿no es cierto? Fundamentalmente por falta de medidas de desarrollo industrial, por las últimas medidas que se tomaron en términos económicos que no solo repercuten en el sector industrial, sino que repercuten en toda la economía. De hecho, por ahí en los registros, incluso acá ustedes en el canal, van a tener cuando en algunas otras entrevistas donde nosotros veníamos planteando de que la situación estaba complicada, de que iba a seguir agravándose, y lo vuelvo a repetir, seguramente se va a seguir agravando en el correr de los meses, ¿no es cierto? Y suponiendo que el gobierno cumpla con lo que dijo. O sea, en la mejor de las hipótesis, entendemos que la situación se va a agravar todavía hasta fin del primer trimestre del año que viene. Es lo que nosotros entendemos por lo menos. ¿Por qué? Por muchas cuestiones. O sea, estas últimas medidas que han tomado, que entendemos que son medidas necesarias, no suficientes, pero sí necesarias, están produciendo un parate muy importante en la economía y que se reflejan los números, que ya no solo afecta al sector industrial, que es un sector que viene hace varios meses muy castigado, incluso anterior a estas medidas, por falta de política, por falta de acción. Entendemos nosotros que por una visión distinta y de algunos sectores un poco más críticos dentro de la misma industrial, entendemos que es un cambio de modelo que ha perjudicado muy fuertemente a la industria nacional y que ahora está siendo transversal a todos los sectores, a cualquier casa de familia y obviamente a los sectores de clase alta más elevados, tal vez mucho menos que a los más necesitados. En este estudio que realizó la Unión Industrial Argentina, analizaron 12 sectores, de los cuales 9 dieron que estaban comprometidos y de los cuales 3 no fue tanta el decrecimiento, digamos, sí. ¿no? El tema es así, el Centro de Estudios de la Unión Industrial analiza 12 bloques económicos todos los meses. En este último resultado, los últimos datos nos dieron de los 12 sectores, 9 mostraron caída y hay 3 que han mostrado algún recupero respecto de igual periodo del año anterior. A pesar de eso, la caída fue tan importante que el índice total de toda la sumatoria de todos los sectores dio una caída de un 4,1% y dio una caída en el acumulado del año, o sea, de enero a agosto, una caída de un 0,8%. Entendemos y en nuestras proyecciones dan que vamos a terminar el año con una caída de algún número entre un 2 y un 2,5% del total de la actividad. Y obviamente que en esta heterogeneidad que hay dentro de la actividad industrial, hay algunos sectores que transitoriamente pueden demostrar recupero. En este caso, estos 3 sectores que vos haces referencia del informe de la Unión Industrial, se refiere al sector automotriz, fundamentalmente por un recupero que ha tenido la industria brasilera, ¿sí? Aumentaron las exportaciones del sector automotriz a Brasil cerca de un 10%, ¿sí? Brasil viene aumentando, en lo que va del año, ha aumentado en la actividad industrial, en el total de actividad industrial ha aumentado un 3%. No nos olvidemos que Brasil es nuestro socio estratégico más importante que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede en Brasil impacta directamente con el sector industrial argentino. Después, otro de los sectores que ha aumentado es el de metales básicos, que tiene que ver con el aumento de exportaciones de aluminio y de metal. Y el último, el sector de papel, que tiene que ver de un aumento en la producción a nivel nacional, producto de una caída de las importaciones, ¿sí? O sea, el efecto que ha tenido esta mega devaluación que hemos tenido ha producido en algunos sectores que ha caído la importación,
en el caso de los papeles, eso es lo que explica el aumento del sector del papel. A pesar de eso, estos tres bloques no llegaron a compensar y de hecho la caída fue mucho más importante en todos los otros sectores, en algunos sectores muy básicos, como por ejemplo alimentos y bebidas, ¿sí? Con una caída de casi un 5%, que han llevado a que la sumatoria de todos los sectores dé una caída de un 4,1%. Estos tres sectores no se puede saber si o se tiene alguna estimación de cómo continuarán para el resto del 2018. A ver, el sector automotriz, que tracciona muy fuerte por el peso que tiene en la composición del índice, está directamente relacionado con el mercado brasilero, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con el mercado interno, que por ahí también es otro de los reclamos que nosotros hacemos sectorialmente a nivel nacional y que entendemos cuando decíamos de que son políticas que entendemos que son necesarias pero que no son suficientes, que tiene que ver con el mercado interno. Dentro del mercado interno, por ahí las ventas están demostrando caída, pero compensa más que proporcionalmente las exportaciones del sector. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el mercado brasilero. Entendemos que Brasil va a andar bien, entendemos que Brasil va a continuar el año con un sendero de crecimiento en el sector industrial, lo cual va a repercutir positivamente dentro del sector automotriz. En meses anteriores, si bien a pesar de que Brasil tenía crecimiento, han demostrado caída, tenía que ver más que nada con el paro importante que hubo en la aduana en Brasil, que produjo durante 3 semanas que no entraba absolutamente nada y eso repercutió en nuestros números también. Volviendo, ahora hablando de nuestros números, ¿cuál sería el diagnóstico actual de la industria chaqueña? Bueno, la industria chaqueña no es ajena a lo que sucede en el país, ¿no es cierto? Y con el agravante de que nosotros tenemos muy desarrollado toda la cadena textil, ¿sí? Toda la cadena del algodón, y la cadena del algodón es una de las cadenas que nunca ha recuperado. En lo que va de este cambio de gestión, siempre ha demostrado mes a mes, ha demostrado caídas, incluso dentro del último índice también ha demostrado una caída bastante, y eso tiene una repercusión importante dentro de la industria chaqueña. Esperemos que este año el algodón aparentemente viene bastante bien, según algunas informaciones que estamos manejando viene bastante bien y esperemos que se pueda empezar a recuperar. Pero a ver, la actividad industrial en el Chaco acompaña de alguna medida con algunas variables, obviamente, como en todos los sectores, ¿no es cierto? O sea, donde hay una heterogeneidad importante en la producción, pero acompaña más o menos lo que sucede en el país. El pronóstico para el próximo año coincide también a nivel nacional con que recién en el tercer trimestre tendría un levantamiento. Yo creo que sí, y reitero, creo que las medidas que se tomaron son medidas necesarias, creo que no son suficientes y creo que el recupero va a depender de qué es lo que pase en nuestra provincia, también va a depender mucho de cuáles son las políticas que se tomen a nivel nacional. O sea, si no se empieza a trabajar con algún programa que incentiva la producción, que incentiva a cuidar el mercado interno, que tenga algún tipo de contención social, creo que nos esperan meses muy difíciles, porque lo real es que la actividad está cayendo, lo real es que la actividad sigue cayendo, lo real es que no pueden controlar la inflación, a pesar de que estas medidas que se tomaron ahora sí entiendo que van en ese camino. O sea, y reitero, en tanto y en cuando cumplan con lo que prometieron, que si analizamos como viene sucediendo hasta ahora, muchas veces no han cumplido, la lluvia de inversiones no ha llegado, los brotes verdes no ha sucedido, el segundo semestre parece que nunca arrancó, nunca hemos tenido, o sea, pero suponiendo que esta vez sí sea real y suponiendo que esta vez no nos están mintiendo y que sí se hagan las cosas necesarias, creo que tienen que ser acompañadas de algunas otras políticas más. Reitero, contención social, porque hay muchas empresas que ya han tenido que cerrar, que van a tener que seguir disminuyendo su dotación de personal, porque lo real es que a la gente no le alcanza el dinero que cobran y no es menos cierto que las empresas no pueden seguir pagando aumentos tampoco. Lo real es que los servicios siguen aumentando de una forma descabellada. Lo real es que cobramos en pesos, pero resulta que tenemos los servicios básicos nuestros en dólares, entonces está muy atado a lo que pase con la divisa. Y eso obviamente que produce desequilibrios muy importantes dentro de la economía, que ha llevado a algunas empresas a situación muy delicada
que el empleo de base industrial sigue cayendo. En los últimos números que hay, según el INDEC, que son de julio de este año, el empleo en el sector industrial ha tenido una pérdida de más de 4.000 puestos de trabajo y acumulando ya el 8º mes consecutivo de caída, o sea, y entendemos que va a seguir siendo peor, ¿sí? Pareciera que hay algunas cuestiones que todavía el gobierno nacional debe ajustar. Entendemos que por ahí el camino de más impuestos no es la salida, al contrario, o sea, hoy estamos viendo en los medios que se va a tratar en el Congreso cambios en las alícuotas y en la forma de cobrar bienes personales. La verdad me parece que no va por ahí. Decirle a la gente que esta vez cambiamos y que hubo un plan de blanqueo con ciertas condiciones y ahora cambiar las reglas de juego, realmente pareciera al menos contradictorio. Decir que para evaluar los bienes se van o se estudia, o las alternativas son que se estudie la evaluación del año pasado y ajustarla por inflación, cuando a las empresas, a las personas, no solo las empresas, sino a los individuos, no nos dejan ajustar por inflación nuestros balances, es realmente al menos incongruente. O sea, cuando te cobro, sí ajusto por inflación, pero cuando me tenés que pagar impuestos, no podés ajustar por inflación. O sea, muchachos, pongámonos de acuerdo, usemos la misma vara para medir cosas análogas, ¿no? Bueno, creo que hay algunas cuestiones todavía muy importantes pendientes. Vamos a simular ahora que tenés 3 salvavidas y con estos 3 salvavidas que vos lo podés utilizar son medidas con las que vos podés de alguna manera cambiar este pronóstico bastante oscuro. A ver, fundamental, creo que las medidas que tienen que ver con emisión cero son acertadas, creo que son necesarias, o sea que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que tiene que haber, sin ninguna duda, algún programa de contención social, ¿sí? Creo que tiene que haber, como tercer salvavidas, algún esquema que incentive la producción, que incentive a las empresas a poner la maquinaria industrial a trabajar. No hay país del mundo que se haya desarrollado sin proteger a su industria nacional. Por supuesto, dentro de algún esquema y de algún contexto global de desarrollo de la industria. O sea, no creo en la protección ciega del Estado, donde protege y cubre con protección ineficiencia del sector privado. No, pero sí creo que hay sectores que para que puedan competir, salir a competir al mundo, requieren inicialmente una protección del Estado con algún programa por parte de la empresa que deba cumplir, que tenga que ver con inversión, que tenga que ver con ajuste, que tenga que ver con un X cantidad de tiempo donde se le quiten las protecciones y pueda salir a ser competitivo con el mundo. Pero en este esquema, donde competir, por ejemplo, en el sector textil con países como China, como Brasil, donde tenemos economías de escala absolutamente distintas, donde tenemos presión tributaria absolutamente distinta, donde tenemos costos laborales absolutamente distintos, realmente es imposible. Entonces, si tenemos que salir a competir en el mundo, y creo en la libertad de mercado, y me parece bien competir y la competencia es buena, creo que para competir tenemos que tener al menos iguales vehículos, ¿no es cierto? Porque si no es como decir, bueno, vamos a cobrar una carrera, pero vos te vas en una Ferrari y a vos te doy un Fiat 600. Entonces decís, no, muchachos, pará, yo no puedo correr esta carrera. O sea, ya antes de arrancar estoy perdiendo. Entonces decir, bueno, está bien, a la Ferrari le vamos a poner limitador de velocidad, mientras tanto a vos te permitimos que el motor del Fiat 600 tenga un motor de Torino, te puedo poner un motor de Torino y ajustate para poder competir en serio con la Ferrari. Bueno, entonces en esos términos sí estoy de acuerdo. 3 salvavidas. Ahí estamos. Los 3 salvavidas. Ahí está, perfecto. Bueno, tome nota. Gracias Andrés Irigoyen por estar aquí con nosotros en Tardes de Ciudad. Y agradecemos al presidente de la Unión Industrial Chaqueña que nos acompañó en este segundo programa. Nosotros continuamos con Tardes de Ciudad.